Próximo expositor, Leonardo Caruana, médico especialista en medicina general y familiar. Muchas gracias, doctor. Todavía no vino. ¿De quién es esto? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, la verdad que compartiendo ya la experiencia en la Cámara de Diputados, y se ha hablado aquí particularmente de los servicios de salud, de la necesidad de intervenciones integrales, oportunas, que cuiden y acompañen, nos parecía fundamental traer la perspectiva de una experiencia concreta de un sistema de salud basado en derechos. Y es desde allí donde voy a plantear mi exposición y el abordaje de todo lo que tiene que ver con las políticas en salud sexual y reproductiva y particularmente el debate de hoy de una ley que avanza en autonomías, en derechos y fundamentalmente en democracia. Digo porque muchísimas exposiciones han planteado la necesidad de sistemas de salud cercanos y accesibles, y es en la ciudad de Rosario que en la década de los 90, allí donde se planteaba claramente que con menos Estado íbamos a tener más democracia o más derechos, se decidió un camino inverso que tiene que ver con la construcción de centros de salud cercanos en el territorio, a no más de 15 a 20 cuadras de donde viven las familias. Centros de salud que trascienden eso que a veces nos imaginamos cuando decimos un centro de salud en el barrio, como una salita de primeros auxilios que resuelve aquello menos importante. Estamos hablando de centros de salud con equipos interdisciplinarios, con médicos generales, obstetras, tocoginecólogos, farmacéuticos, psicólogos, trabajadores sociales, que se encargan y se responsabilizan del seguimiento en todo el trayecto de vida de la población. Y es en ese escenario que se avanzó en políticas en salud sexual y reproductiva, casi acompañando el propio lema del colectivo y del movimiento de mujeres que tienen que ver con el acceso seguro y gratuito a todos los métodos anticonceptivos. Y también no son espacios de dispensa, no son espacios que tienen que ver solo con repartir el anticonceptivo que un equipo médico define a priori. Son espacios de intercambio, de discusión, y en ese abanico de distintas posibilidades y distintos métodos en relación al deseo de la mujer, al deseo de la pareja, se accede a métodos anticonceptivos. Y es desde ahí que tenemos también que el 95% de las mujeres entre 16 y 45 años que consultan a nuestros centros de salud retira algún método anticonceptivo. Y también desde ese lugar es que medimos un indicador que después lo voy a comentar como la tasa de fecundidad y que se ha hablado hoy bastante también en las disertaciones, que tiene que ver con la tasa de fecundidad del embarazo adolescente. Es en ese escenario que se trabajó también casi siguiendo un camino que marcaron las organizaciones de mujeres en un Estado que viene trabajando desde una perspectiva de derecho la necesidad del cumplimiento de los protocolos y guías de atención en relación a la interrupción legal del embarazo, en una interpretación amplia, no restrictiva, avanzando en lo que significa la causal salud y garantizando que esta práctica se pueda hacer en los casos que el Código Penal establece como no punible. Y fue con distintos hitos, lo decían diputados, no alcanza el tiempo para explicar todo este proceso, pero es a partir de la garantía de esta práctica, del acceso al misoprostol, a otras técnicas de mediana complejidad como es la aspiración de membranas endouterinas, que nosotros dejamos de ver ya hace muchos años esos síndromes severos, con graves complicaciones y secuelas en la vida de la mujer, que incluso en algunos casos le provocaba el fallecimiento, para pasar a justamente alojar estas prácticas que tienen que ver no solo con alojarlas en los hospitales, porque lo que ha variado en la ciudad tiene que ver con la realización en los centros de salud. Y podemos decir que en los últimos 5 años hemos tenido una disminución drástica de la tasa de complicaciones por aborto, hemos tenido una disminución del número de internaciones y ha disminuido el número de prácticas que se realizaban en los hospitales para aumentarlas en los centros de salud. Pero un dato también que es de necesidad
ponerlo sobre la mesa porque también está en discusión en relación a que esto va a generar un aumento de las prácticas. La verdad que en los últimos 5 años no hemos tenido un aumento de la práctica de la interrupción legal del embarazo. Ha cambiado el lugar de realización, han disminuido las complicaciones y hemos generado que ese número se mantenga constante, inclusive con una leve disminución con respecto a años anteriores, donde la criminalización y la penalización institucional estaba determinada. Esto significa también que cuando en soledad uno no encuentra equipos y la única posibilidad es la decisión de hacerlo en forma clandestina, es diferente que cuando uno encuentra equipos que incluyan todas las perspectivas y que inclusive desnaturalizan algunas de las decisiones. En ese sentido, quiero traer, y lo decíamos antes también, la voz de todas las mujeres que no murieron por encontrar equipos comprometidos, que cuidan, que acompañan y que no abandonan, y que lo hacen también a conciencia. Se ha hablado aquí de la objeción de conciencia y es respetable que se hable la objeción de conciencia y de los derechos, pero conciencia tienen todas las mujeres que deciden el acceso a cada uno de los métodos anticonceptivos. Conciencia tienen todos los equipos que cuidan, acompañan y alojan esta problemática. Quiero también plantear que en el mismo proceso, cuando se habla de la tasa de fecundidad en el embarazo adolescente, la garantía de un abordaje integral, fundamentalmente en la adolescencia temprana y en la adolescencia tardía, hablamos de una tasa de fecundidad con disminución lenta, progresiva y sostenida de ese indicador. Y esto tiene que ver también con equipos que cuidan y acompañan. Entonces, cuidamos desde la perspectiva del acceso a los anticonceptivos, cuidamos desde la perspectiva del parto respetado, porque también en nuestra ciudad se garantiza la forma de parir, la forma de nacer. Se respeta el derecho a que si se quiere parir y con quién lo quiere hacer, se respete y se escuche eso y no la hegemonía médica que instrumentaba y transforma el parto en una patología. Y también se garantiza la interrupción legal del embarazo en los términos que hoy lo sostiene el Código Penal. Por eso nos parece importante sumarnos a este debate, sumarnos a aportar una experiencia concreta. Nosotros a este aporte de ideas traemos una experiencia de gestión y nos sumamos a un debate y a una ley que va a avanzar en derechos, que va a avanzar en autonomía y que va a avanzar en ese marco que necesitan los equipos de trabajo, porque a veces no es sencillo y hay un temor en general en la población cuando no hay una ley que nos iguala, cuando no hay una ley que regule las inequidades en el país. Por eso nos sumamos a esto, sí, desde una experiencia de gestión y de gobierno, porque a nosotros nos tocó gobernar y gestionar es resolver problemas, es abordar la mortalidad materna, esta que disminuyó en la ciudad. Y creemos que con este debate, con el debate que se dio en diputados, con el colectivo y con el movimiento, con ese que decimos cuando hablamos de salud, que es luchar individual y colectivamente contra las condiciones que limitan la vida, seguramente avanzaremos en más derechos, en más autonomía, en más democracia y seguramente en más vida de todos. Gracias. Gracias, doctor. Senadora Fiore. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Le quería preguntar, ya que usted hizo alusión al tema del misoprostol. Estuve leyendo algunos artículos vinculados, por ejemplo, a Francia, que dice que, bueno, Francia tiene el aborto desde el año 74, 75 aproximadamente, y que hace poquito habían definido que el misoprostol, por ejemplo, ya no iba a ser un método abortivo utilizable en ese país a raíz de una serie de hemorragias y situaciones similares que había provocado la utilización de este elemento abortivo. Yo le quería consultar respecto del misoprostol, la mifepristona, cómo funcionan, cómo es su método de aplicación, qué cuidado hay que tener con relación a estos métodos abortivos por lo siguiente. Hay un artículo del proyecto, y lo he preguntado antes,
que habla de los menores de 16 años y establece que el menor de 16 años no va a requerir la asistencia de sus representantes legales en el caso de tratamientos que no resulten invasivos. Entonces, dos preguntas nada más. El misoprostol y la bueno, ese remedio que le acabo de mencionar, perdóneme, no soy médica, esas expresiones me resultan medio extrañas. ¿Son procedimientos invasivos o no desde su punto de vista? Y lo segundo, ¿cómo funcionan? Porque a veces yo escucho que es como tomar una pastilla y me imagino que las consecuencias que genera debe tener evidentemente la necesidad de un seguimiento médico, de algo por el estilo, porque no creo que sea simplemente el tomar la pastilla y listo. Entonces yo quisiera que usted me explique su concepto con relación a esto, si es invasivo o no es invasivo, y segundo, en qué consiste, cuál es el tratamiento y cuál es el seguimiento que se tiene que hacer con relación a estos dos elementos abortivos y hasta qué semana es recomendable este método y cuándo pasamos ya a métodos quirúrgicos. Gracias. No, gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, digamos, la verdad que se fue avanzando de métodos no invasivos a menos invasivos. El misoprostol es un medicamento que se utiliza. Nosotros trabajamos con asesoramientos y entidades científico-técnicas en relación a los equipos. Están comprometidos todos los tocoginecólogos, médicos generales y distintos especialistas en esto. Y la verdad que lo que hemos visto es una disminución a partir de su utilización. Nosotros tenemos, si le puedo mostrar un gráfico, la evolución de lo que significan la realización de las interrupciones legales en los hospitales, en azul, cómo fue progresando ahora realizarse en el primer nivel de atención con el misoprostol. Y en esa relación, en este número, que vuelvo a repetir, no ha variado, no hemos tenido, el 93% de las intervenciones han sido sin complicaciones, es decir, que la complicación y el riesgo para la realización de esta droga, nosotros en estos últimos 5 años no lo hemos tenido. Significa que es una utilización segura. Ahora, esa seguridad no tiene que ver con un análisis en forma aséptica. Estamos hablando de cuidado y de cercanía. Estamos hablando de centros de salud que cuidan, que acompañan y se responsabilizan por el tratamiento. No estamos hablando de un trámite administrativo, no estamos hablando de un pago de un impuesto, estamos hablando del acceso seguro. Y en eso los signos de alarma que se dan en la diabetes, que se dan en el asma bronquial, que se dan en una ginecorragia por un trastorno hormonal, se trabajan en esta situación, se indica el medicamento, los ginecólogos lo hacen, los médicos generalistas también, y en ese sentido, la verdad que la tasa de complicaciones ha sido muy mínima en el tratamiento ambulatorio. Senadora Brizuela y Doria. Gracias, presidente. Doctor, buenas tardes, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Usted mencionó ahora y en otras oportunidades que a partir del 2012, con la utilización del misoprostol, se redujo a 0 la muerte de mujeres, ¿no?, por complicaciones por abortos. Quería saber, la primera pregunta, cuál era la tasa de mortalidad antes del uso de este fármaco. Y en segundo lugar, recién usted decía que se trata de tratamientos seguros. Esto significa que no hay ninguna consecuencia, ninguna complicación, ningún efecto colateral el uso de este medicamento. Y tercero, a modo de tener más elementos, ¿cuánto compra Rosario en misoprostol? Y si hay un cálculo de cuánto necesitaría comprar en caso que este proyecto se aprobara. Sí, la primera La primera es, ¿cuál era la tasa de mortalidad antes del uso del misoprostol? Bueno, en realidad la tasa de mortalidad materna siempre tiene un porcentaje que tiene que ver con abortos provocados. Nosotros lo que veíamos antes de la aplicación de todos los protocolos y guías era inclusive un número mayor de 670, 700 internaciones por abortos provocados en nuestros hospitales. La verdad que no tengo el número aquí, sí te puedo decir que la verdad que veíamos síndromes sépticos graves, síndromes de Mondor y muchas veces fallecimiento de personas en nuestras guardias en relación a los métodos inseguros y clandestinos. Esto
en los últimos 5 años ha disminuido. Pero no tienen números sobre Aquí eso. no tengo el número, pero sí el dato, digamos, de alteraciones y de síndromes era de mucha jerarquía antes del año 2000 particularmente. Lo La otro otra que le pregunta pregunté, tiene que las ver- complicaciones, si no hay ninguna secuela, ninguna complicación por el uso de este fármaco. Bueno, la verdad que si aparecen algunas complicaciones, yo lo decía antes, son mínimas. En el caso que aparezca ningún medicamento, ninguna intervención es inocua. Estamos hablando de un mínimo riesgo. Esto significa que entre el 95 y el 98%, la verdad que es una intervención segura. Como cualquier intervención puede haber un porcentaje. No es lo que nosotros estamos viendo en nuestras intervenciones en relación a complicaciones muy leves que se resuelven en un hospital de menor complejidad y no tienen impacto. Y por otro lado, la situación del misoprostol, nosotros hoy la estamos comprando, tiene una distribución en los centros de salud y hospitales de la ciudad y hay un proyecto de producción pública en un laboratorio de la provincia de Santa Fe en relación al acceso y que tiene su normatización y su acceso en relación al cumplimiento de las guías y protocolos que hoy establece el Código Penal. Una cosita más pequeña. Si es tan seguro este fármaco, ¿cómo entiende o cómo interpreta la prohibición de su venta en Francia, que ya lleva años con la legalización de la práctica del aborto? Desconozco la situación concreta del proceso que se ha dado en Francia. Sí puedo decir que el trabajo que estamos haciendo y la distribución y la utilización responde a distintos elementos, evidencias científico-técnicas del campo no solo nacional, sino internacional en relación a la evidencia. Y nosotros mostramos la experiencia concreta de lo que significa la intervención. La verdad que en estos años yo no hablo de lo que me parecería que puede ser, sino justamente de hechos que tienen que ver con la disminución de los riesgos y la ausencia de efectos indeseables. Senador Brailat Pocar. Sí, doctor, yo también soy abogado, así que disculpe si por ahí pregunto. En la utilización del misoprostol, por ahí, no diga usted, por favor, se deja como que simplemente con la aplicación del medicamento el tema estaría. Pero tengo entendido que con posterioridad a que se complete la maniobra abortiva, requiere un control posterior de una ecografía para ver si quedaron restos, lo que derivaría en toda una tarea de intervención directa, diríamos así, a través de quirófano. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado? No, si es necesario hacer una ecografía, se hace una ecografía, no tiene por qué tener una intervención quirúrgica. Pero puede derivar. En algunos casos puede darse esa situación, es en el mínimo número de casos y lo que, vuelvo a repetir, lo que se produce es un seguimiento y un acompañamiento continuo para, si es necesario, acceder a un segundo nivel de complejidad, a un hospital, a la realización de un estudio complementario en alguna complicación, que vuelvo a repetir, no se han dado en los últimos años donde hemos utilizado esta práctica y la aspiración de membranas endouterinas, que es la forma que complementa también, no hemos tenido estas situaciones. Correcto, no, porque yo sé que Rosario ha hecho una gran inversión en atención primaria de salud, que usted lo ha señalado, lo que implica la posibilidad de ese control inmediato o de ese seguimiento al paciente. Perdón, presidente. Sí. Simplemente mi preocupación es si todos los sistemas de salud estarían en la capacidad de hacer ese seguimiento que aún con la utilización del misoprostol es imprescindible con posterioridad. Bueno, la verdad que es una pregunta interesante en relación a lo que significan las leyes y lo que encuentran en los sistemas. Las leyes no garantizan el solo hecho de las transformaciones. Yo doy el ejemplo siempre de la Ley de Salud Mental. No garantizó que en todo el país se estigmatice la locura y no se incluya en los hospitales generales. La ley da un marco para la realización y el acceso de un derecho. Lo que va a hacer esta ley es similar. Después hay que seguir transformando los sistemas de salud para el acceso, para la no criminalización, para la no persecución, para el respeto a los objetores y el respeto a los no objetores. Eso es aparte. Gracias, perfecto, doctor, muy amable. Senadora Elías.
Gracias, presidente. Usted habló de respetar la vida de todos, uso esa palabra, y ahí me gustaría que me diga como médico, para usted, ¿cuándo empieza la vida humana? La vida humana, no importa si después es un derecho protegido o no protegido, ¿cuándo empieza la vida humana? Lo segundo, yo lo que estoy viendo en las páginas de Santa Fe es que han logrado realmente disminuir la mortalidad materna antes de que sea el fallo FAL. En el 2010 llegan al piso, digamos, muy bien esto, de disminución de muertes maternas. Entonces me gustaría saber qué habían hecho, porque antes del fallo FAL que ya logran la disminución de las muertes maternas. Y luego, si puede, contestar la pregunta que había hecho la senadora de cuánto es lo que hoy destinan, para tener una idea de recursos en el tema de la compra del misoprostol en lo que tiene usted a su cargo, en su cartera. Gracias. Bien. Bueno, lo primero, digamos, tiene que ver con el tema de la vida. La verdad que yo fundamentalmente cuando hablamos de esta pregunta, hablamos de, y la invito, senadora, a que conozca el sistema de salud de la ciudad y lo que significa el cuidar y el acompañar la vida. La verdad que cuando vemos que en nuestra ciudad, con estos sistemas de salud, la tasa de mortalidad materna viene disminuyendo, inclusive antes del juicio FAL, porque la tasa de mortalidad materna corresponde a muchísimas otras cosas que también, como cuáles, muertes maternas por otras enfermedades, pero se garantiza con la regionalización y el acceso a los servicios de salud, se garantiza la vida y se cuida cuando disminuye la mortalidad infantil, cuando se garantiza que desde el embarazo, si ese feto tiene un problema neonatal, vaya a parir la madre a una maternidad específica donde la neonatología está especializada para recibir a ese feto y cuidar. Es desde ese lugar que avanzamos en las definiciones del derecho. Y por otro lado, bueno, con el tema del misoprostol, la verdad que tendríamos que calcular, no tengo el número económico, sí es el valor del misoprostol por las 580 interrupciones que se han hecho durante el año. Me encanta el camino que han seguido para disminuir realmente las muertes maternas y no me ha contestado cuándo empieza la vida, pero yo sé que pensamos lo mismo, porque todos piensan lo mismo. Gracias, senadora. Senadora Durango, por favor. No, era simplemente porque el senador Pocar había hecho una pregunta que no me parecía que era de derecho penal, sino de la salud pública. Y quiero decir que tengamos en cuenta que tanto el ministro de Salud de la Nación como algunos ministros, por ejemplo el de La Pampa, que es la provincia que yo represento, ya han dicho que esta ley no va a traer incremento en el presupuesto y muchas de ellas están preparadas para hacerlo. Simplemente eso quería decirle. Muy bien. Sí, senador Braila Pocar. Hola. Simplemente quiero explicarle, senadora, que la pregunta es porque usted lo sabe mejor que yo a lo mejor, que los grandes prestadores de salud en la Argentina son las provincias. Es decir, el gran prestador de salud no es la nación. La responsabilidad de todo esto va a caer sobre los hombros de las provincias y de los presupuestos provinciales y de las estructuras de salud de la provincia. Por eso apuntaba mi pregunta, porque creo que por ahí se dice que la utilización de misoprostol simplifica las cosas y requiere todo un control posterior que implica una estructura de salud funcionando a pleno. Eso es nada más. No, le explicaba, ¿no? Nada más que le explicaba a usted. Gracias, presidente, disculpe. No, por favor. Muchísimas gracias, doctor Leonardo Caruana. Si después nos deja un resumen, muchas gracias. Invitamos